Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias al Museo del Estanquillo por este espacio. Vamos a hablar del Manotas, de Blue Demon, y pues muchísimas gracias, Enoch, Rodolfo Rodríguez Castañeda, Álvaro Cueva, Miguel Valverde. Vamos a hablar sobre los arquetipos de la lucha libre Blue Demon como uno de los grandes arquetipos, y la idea de esta plática es ver desde distintas perspectivas a Blue Demon, ya viendo el centenario y hablando de un arquetipo desde el punto de vista artístico, y vamos a hablarlo desde el punto de vista patrimonial o cultural, y también desde el punto de vista del cine, de la televisión, por parte de Álvaro. Entonces esta es una charla en donde vamos a tener esa posibilidad de poder permear en distintas visiones sobre Blue Demon. Mi primera relación con Blue Demon fue cuando mi papá, yo tenía 12 años, me regaló una máscara de Blue Demon. Bueno, no fue mi papá, fue un amigo de mi papá. Él era tránsito allá en Cuauhtémoc, Chihuahua, de donde yo soy, al norte. Y en una ocasión él infraccionó a un luchador. Entonces bajó el Puma Valderrama y le dijo: ¿qué no sabes quién soy yo? Y te puedo... Ya saben, ¿no? Y luego le dijo a mi papá: oye, eres luchador, espérate, es que a mi hijo está enfermo y le gusta la lucha libre. ¿A poco le gusta la lucha? Aquí en Cuauhtémoc que a nadie le gusta. Sí, a mi hijo sí. Entonces yo duré un año muy enfermo de asma y perdí un año escolar y estuve en cama. Sí, fue muy dramática esa parte. Y para mí era muy importante poder ver la lucha libre los sábados, y a veces los domingos con mi abuela mientras desayunábamos el menudo, ¿no? Entonces era espectacular para mí ver la lucha. Y un día me dijo mi papá: te tengo una sorpresa, va a venir alguien a visitarte. Y una noche llegó el Puma Valderrama, pues un tipo así como un costal de músculos, el hombre fuertísimo, y llevó a su esposa, una mujer que yo en mi vida había visto una mujer tan bella, tan bien formada, porque era como una edecán. Ya ven que todo este argot de la lucha libre, pues se junta Juan y su Rocío, y llevó a una mujer bellísima, su esposa, y ahora su esposa, su viuda. El Puma ya falleció. Y me llevó muchas películas en formato VHS, revistas, y me regaló una máscara de Blue Demon señor, que él había tenido porque él había luchado aquí en Ciudad de México en el Pabellón Azteca. Y cuando me la dio, ¿qué creen que le dije? Le dije: oye, ¿no tienes una de Pierrot? Y me dice: un día vas a valorar esa máscara, es el mejor luchador de México. Bueno, dije: está bien. Entonces pues yo muy contento de tener esa máscara, y a lo largo de los años fui desarrollando mi carrera como artista plástico, y la máscara siempre estuvo ahí colgada en un clavito en mi cuarto, luego en un cajón, y así anduvo rondando. Ahora la tengo en una vitrina en acrílico muy bella, y la conservo. Entonces algo importante es que esa máscara siempre fue un mensaje para mí de decir: oye, la lucha libre, la importancia que tiene. Y cuando empecé a trabajar como artista plástico en la pintura mural, fue que un día volteé y vi la máscara y dije: bueno, estaría bien hacer algo sobre lucha libre. Quedó en una idea nada más así. Eso fue como por 2004, 2005. Y en 2006, yo ya cuando egresé de la Facultad de Artes, desarrollé un proyecto de lucha libre, de la lucha libre de Juárez, que es una muy buena región de lucha libre en la historia de México también. Y desarrollé un proyecto de pintura, era hacer 12 y terminé haciendo casi 50 cuadros. Obviamente pinté a Blue Demon, y eso me permitió acercarme un poco más a lo que era la cuestión de encontrar esos arquetipos, porque yo creo que Blue Demon, al igual que el santo, no podemos hablar de Blue Demon sin pensar en el santo también. Creo que le da una gran connotación y fuerza a la parte de la construcción de una nación, porque hablando ya con el centenario de Blue Demon, podemos entender que al momento de formarse un arquetipo con los años, es muy valioso para nosotros entender la permanencia y la importancia que puede tener una personalidad como la de Blue Demon en la historia de México. Porque México es un país de contrastes, es un país del bien contra el mal, es un país que demuestra esos contrastes que tenemos. Entonces eso es sumamente valioso para compartir. Y pues bueno, vamos a ir platicando sobre la marcha. Le voy a dar la palabra a Álvaro para que él nos dé su opinión desde su perspectiva y desde su parte más valiosa, que es la parte cinematográfica.
Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Les voy a explicar cómo me siento. Me siento como si estuviera con Diego Rivera y con Salvador Novo, pero en el siglo XXI. Es un gran honor. Esos dos señores los admiro mucho, pero además dense cuenta de que estamos hablando de algo que hubiera estado prohibido en cualquier museo hace unas cuantas décadas. Estamos hablando de lucha libre mexicana, estamos hablando de cultura popular, estamos hablando del cine, del pueblo, estamos hablando de la televisión. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de aquí han visto películas de Blue Demon? Es que es importante porque yo tengo la impresión de que las nuevas generaciones realmente no las conocen. Tengo la impresión de que las nuevas generaciones oyen todo el tiempo que estamos hablando, sí, claro, las películas de Blue Demon porque no las vieron jamás. No son las películas que se están programando actualmente en televisión abierta, privada, nacional, en los medios públicos, en ningún lado. No son las que están de moda en las plataformas. Y a diferencia de lo que ocurre con los superhéroes en Estados Unidos o en otras partes del mundo, nadie se ha tomado la molestia de valorar esto, revivirlo, catapultarlo. Tenemos un problema, ya desde aquí, mal, muy mal. Pero es mi obligación profesional decirles que esto es parte fundamental de nuestro imaginario colectivo y tiene que ver con muchas cosas muy importantes. De entrada, por si no lo sabían, Blue Demon era el malo de este cuento. Y sí me interesa mucho decirlo así, porque si alguien se siente orgulloso de vivir en la actualidad, soy yo. Pocas cosas me pueden llenar más de placer que ver esta revisión histórica que todas y todos estamos haciendo. Ejemplo, a los hombres de mi generación nos enseñaron que los mexicanos éramos unos fracasados porque habían llegado los españoles a conquistarnos. Corte A, se hace una revisión histórica y hoy tenemos grandes publicaciones de grandes historiadores que nos están enseñando cómo nuestros pueblos originarios tienen todo menos fracaso. Nuestros pueblos originarios son grandiosos y aquí no hay un juego de buenos y malos. Aquí hay una realidad donde tenemos que revisar la historia. Bueno, lo mismo está pasando con muchos aspectos del espectáculo internacional y nacional. Si ustedes como yo son amantes de los musicales, entenderán que la bruja del Mago de Oz y la mala, pues ya no es la mala, es Elphaba, la protagonista de Wicked. Y cuando uno ve Wicked entiende que atrás de esa maldad había un personaje incomprendido, como seguramente nos pasa a muchas y a muchos en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué ocurre? Bueno, que como este ejemplo tenemos muchos otros donde Maléfica, la mujer que invocaba a Satanás en La Bella Durmiente, en el doblaje original, ya no lo hace, si lo revisan, ahora es Paquita la del barrio. Ahora es una mujer que sufre, una mujer que no supimos entender cuando La Bella Durmiente. Eso es una manera, si ustedes quieren, distinta, pero también de hacer revisión histórica. ¿Qué ocurre con nuestro Blue Demon? Que este malo del cuento en realidad era otro héroe con una lectura que no supimos entender. Como todos aquí saben, Blue Demon se volvió malo por defender a Black Shadow en un momento donde el santo estaba haciendo su bondad, pero era tan bueno que ese acto de bondad tal vez hoy podría ser interpretado como un acto de maldad. El punto es, para no hacer ese cuento largo, que nuestro Blue Demon cargó con esta etiqueta del malo de la historia por una cuestión que hoy tenemos que revisar y que sí es bien interesante, ¿ok? Porque, ahí les va, ya voy a cerrar. Nuestro amadísimo Blue Demon, en equipo con el santo, es lo que hasta el día de hoy DC Comics no ha podido conseguir con Batman y Superman. Ellos han luchado por construir, por integrarnos y por jugar, y nosotros lo tuvimos siempre. Siempre tuvimos la dualidad, siempre tuvimos México Tenochtitlan, siempre tuvimos el santo Blue Demon. Y esto es tan interesante que él es el santo, incluso véanlo en términos religiosos, en algunas películas así es, y él es
el Blue Demon, el demonio, pero entendido demon a la mexicana, pero además en inglés para que duela más, para que sea más malo, y entonces tienes al santo y al demonio juntos. ¡Wow! Solo una cultura popular como la nuestra puede conseguir eso. ¿Y contra quiénes luchan el santo y Blue Demon en esta mancuerna perfecta que nos resume muy bien? Contra los monstruos de Hollywood, contra el imperialismo, contra la Guerra Fría, incluso contra los extraterrestres. Ellos hacían una gran labor pro México, por nuestra mexicanidad, y no por nada, así se nos metieron en el ADN y no por nada son tan valiosos como son. Más al rato les platico de películas y de algo que voy a poner sobre la mesa ahorita para que se intriguen y les queden ganas de seguir aquí. Todos están de acuerdo en que Tenoch Huerta es el fenómeno del momento, ¿verdad? Y que Wakanda Forever es, bueno, go, 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 es lo máximo. A ver, señoras, a ver, señores, Tenoch Huerta, antes de haber sido Namor, fue Blue Demon. Y se callan, ahorita les seguimos. Rodolfo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Antes que nada es un gusto que estén acá, que nos acompañen. Nosotros, le decía Miguel, no pensamos en términos futbolísticos. Creo que a la hora del partido ya habíamos por aquí unos gritos. Por eso agradezco doblemente su presencia a todos. Gracias por la invitación y es un gusto este tema. Yo quiero decir que yo el tema lo conocí en la Ciudad de México, ya le dijo Miguel, yo también soy del norte, de Sonora, y eran cosas que no veías en el cine. Había dos canales, el de Obregón y el de México, y yo veía esas películas, yo se las veía, y decía, ¿qué cosas ya es eso? Me gustaban mucho. Yo era un niño de Sonora, del pueblo, y veías esas locuras contra las momias de Guanajuato y las del vampiro, el doctor no sé qué, unas locuras de películas extraordinarias. Un género, como bien dices, son estos tesoros o construcciones de este país muy valiosas, y que justo Carlos Monsiváis yo creo que lo puso ahí en un lugar muy relevante, porque efectivamente no se le da un lugar importante, como muchas de estas cosas que Carlos estudiaba. Él era, hoy que estaba releyendo yo muchos de los libros donde habla del tema, creo que en todos los libros menciona algo, ¿no?, de la lucha libre, en ciertos libros, ¿no? Como muchos de los fenómenos de la cultura popular que él estudiaba. Igual conciertos, cantantes, historietas. Y el caso del santo, ya te lo quiero recordar, también como la familia Burrón. Yo me acuerdo, hace unos años, como bien dices, era cultura, ya saben, subcultura casi, o sea, decir, de segunda, ¿no? Cine, esas historietas y muchas otras cosas que hoy afortunadamente las estamos reconociendo como tantas otras cosas, y que le dan una personalidad increíble a este país. Yo estoy viendo todo esto, la mercancía, ¿cómo se dice? El merchandising. Es increíble lo que tenemos aquí. Por eso México es como desconcertante para otras personas que nos visitan, y es uno de sus atractivos. La lucha libre, bueno, yo la conocí ya trabajando con Carlos. Me acuerdo que estaba Betty. Yo decía, este señor tenía sus libreros, los luchadores, tanto que lo tengo yo también. Es una cosa que le copié, la verdad. Me encantan. Yo voy a la lucha libre con Miguel cada que viene, y ahí voy comprando cosas. Sí, es algo tan impactante. Si no han ido a la lucha libre, vayan. Depende del gozo de escuchar a Álvaro y a Miguel, vayan. Es un fenómeno tan interesante. Y ahora entiendo por qué Carlos lo estudiaba. Tantas cosas, él tenía esta capacidad de ver esos temas ninguneados por tantas razas de noche, como bien dices, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, empecé a leer, a recordar todo esto que escribía Carlos, y en realidad era un todólogo. Yo no sé si Carlos fue a la lucha libre alguna vez. Yo me imagino que sí, para escribir eso. No me imagino yo el tiempo que lo conocí, jamás. Pero justamente estaba en todos lados, iba a todas partes. Y la experiencia de ir a la Arena México es extraordinaria, repito. Vayan, si no han ido, vayan. Es una experiencia muy importante. Y ahorita lo que decías, está lleno de extranjeros. Es increíble, viene gente, hay tours, van a la lucha libre. Es realmente un fenómeno. Ya que estás ahí, yo no entiendo nada, he ido años y no entiendo nada. Miguel me dice, la llave no sé qué es, allá la prohibieron, no entiendo nada. Como el fútbol americano o el béisbol, no entiendo nada. Yo tengo una cosa ahí
no entiendo lo que está pasando ahí, pero es tan divertido, los trajes y las edecanes, como dices, es una locura. Vayan, de verdad vayan, colecciono las cosas, no entiendo nada de lo que está pasando, ya he aprendido muchos de los luchadores en la actualidad, y efectivamente Santo y Blue Demon es indisoluble esa fórmula, ¿no? Y son un fenómeno. Efectivamente, yo también creo que la gente ya no ve esas películas, a la arena creo que van, como yo, villamelones, ¿no? Culturales, porque no entendemos, no sabemos, ¿no? Pero cuando vas ahí, ves que hay gente realmente fanáticos, si los conocen, como cualquier cantante o estrella, tienen unos fans y van con ellos. Es muy impresionante lo que ocurre ahí. Entonces, para mí es importante recalcar lo que Carlos hacía, por cierto, en esa semana del aniversario del museo. Felicidades, museo. 16 años de la estampilla, que esa semana, hace 16 años. Me pareció además muy interesante coincidencia tocar ese tema. Yo quiero decir que conocí a Miguel por una exposición. Yo estuve muchos años en el Museo de Culturas Populares y yo quería hacer algo con la lucha libre, pero no encontraba qué. Total que hubo una exposición muy famosa en el museo con ese tema, entonces dije, bueno, pasaron 25 años, vamos a hacerlo. Pero fue Miguel, de hecho, el que llegó a ese, y dije, oye, ¿cuál es? Entonces, por esa experiencia conocí a Miguel y a otros artistas muy interesantes. Es muy interesante ver cómo ellos están influenciados de lugares donde aparentemente es un fenómeno que no tendría ese impacto, pero vaya que lo tiene. Es muy fuerte lo que ocurre ahí, hay que estudiarlo, hay que seguir trabajando en esos temas. Miguel trabaja ese tema, por si no lo saben, tiene ahí un mural gigante en la Arena de México, de salen todos los luchadores, y él continúa trabajando con el tema. Yo en ese momento pensé que era pues una experiencia de un artista del momento, pero no, en realidad es uno de sus temas y también de otros artistas. Entonces realiza una fuente de inspiración muy importante, la lucha libre, Blue Demon, Santo y esos personajes. Sí, es un fenómeno muy interesante. Vayan, disfruten las películas, lean al respecto. Carlos escribió unas maravillas. Lo que leí, bueno, es gracioso, es divertido. Entonces, justamente reflexionar, pensar en todo lo que ocurre ahí, ¿no? Estas familias, estos personajes. Es muy interesante, es un universo. Y ya en la vida real, he tenido la oportunidad de conocerlo, es realmente un mundo extraordinario. Por eso, esta capacidad que tiene, ¿no? de seguir impactando a mucha gente. Gracias. Qué interesante escuchar a estas personalidades con esas visiones, sobre todo porque cada uno desde su perspectiva, pues yo sigo aprendiendo sobre la temática de la lucha libre y estoy enamorado porque creo que la lucha libre es una de las representaciones más claras de México. Porque en la lucha libre puedes ver que un luchador que era rudo se vuelve técnico, o que siendo rudo es el amado y el querido. Y eso puede pasar en la política. Bueno, ahora hemos visto, antes era solamente dos partidos y cambió muchísimo, y ahora tenemos una gran baraja de distintas tendencias políticas, y en la lucha libre pasa lo mismo también. Para mí es fundamental el hablar de esa formación de cómo Blue Demon, y hago hincapié en Blue Demon, como ese gran pilar de la cultura nacional, como ese arquetipo, porque a mí me han preguntado, ¿tú qué eres, Miguel, rudo o técnico? Yo siempre digo que soy rudo, porque ser técnico, ser bueno, a mí como que, digo, no soy un asesino, no soy un maldito, pero creo que la rudeza es algo que tiene mayor fuerza, y eso es algo que a mí me comunica más y me permite tener un espíritu de mayor lucha. Y el técnico es más manipulable, es más el bueno, el científico. Entonces no me gusta como que ir en el campo de la... Vamos a entender que si la vida es un río, no me gusta que el río me arrastre, me gusta moverme como yo quiera en el río, poder salir del río, nadar contra corriente o navegar, lo que sea, pero creo que ser rudo es ser mexicano, y creo que todos en México somos muy rudos, somos muy Blue Demon, somos muy México, y esa parte creo que
ese tipo de héroe como Blue Demon, como bien lo hablaba Álvaro, cuando defendió a su hermano Black Shadow, cuando el santo le quiso arrancar la máscara de una manera grosera, y los que amamos la lucha libre, los que somos, como se dice, clavados en la materia, pues nos sentimos, ¿cómo es posible que tú, que eres la imagen santificada, tú santo, cometas esta atrocidad contra este hombre que está desvalido y recién derrotado? Entonces, por eso Blue Demon fue Blue Demon también, y ambas figuras, como un par de columnas, crecieron juntos, Santo y Blue Demon, pero yo siempre pensé, y lo sigo creyendo, que Blue Demon fue mejor que el Santo, por supuesto, obviamente por cuestiones religiosas y carismáticas y todo eso. Pues el Santo es la figura de alcanzar, pero pues Blue Demon para mí fue el mejor luchador de su época, el mejor de su tiempo. Si Blue Demon se subía en un carro sobre el césped y patinaba y escuchabas que pillaba llantas como en el pavimento, yo lo creía, porque dije, caray, qué extraño pasto, pero esas cosas surrealistas solamente te las daba el cine de luchadores y te permitía pensar un poco más allá de esto. Y en algún momento esa cultura popular, underground en algunos aspectos, ahora es muy valorada por los extranjeros. Si van a las arenas, la Coliseo o la México, o las diferentes arenas que hay en la ciudad o en el país, es un fenómeno cultural grandioso donde la gente busca la identidad del mexicano. Quizás nosotros no nos damos cuenta qué tanto nos define la lucha libre, pero para mí, desde mi punto de vista, creo que ser mexicano es ser un luchador, y yo creo más en la lucha libre que en el fútbol. Digo, deseo que le vaya muy bien a México en todas las competiciones y que gane muchos mundiales, todo eso, pero yo creo en el valor artístico de los rituales que da la lucha libre, en el aspecto cultural que le da, porque son muchos aspectos que van de la mano, en la historia del arte, en la historia de la estética, en la historia de este deporte espectáculo de culto nacional que nació en el 33 por influencia de los Estados Unidos, de la lucha que dio Salvador Luterón en El Paso, Texas, que era México. Bueno, todos sabemos que esa parte es muy, soy yo como norteño, o los tres norteños de Monterrey, de Sonora, de Nuevo León, Sonora y de Chihuahua, y pues los tres somos México también, y aquí estamos en casa también. Pero eso es lo importante de entender, que de muchos aspectos la lucha libre y su identidad se va consolidando, y eso es fundamental para poder hablar de decir, esta base, este arquetipo de Blue Demon, esta rudeza la tengo y me define y me representa como mexicano. Gracias, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel. Creo que la lucha libre tiene un profundo valor simbólico que se relaciona con nuestra vida política, que se relaciona con otras manifestaciones, incluso con el fútbol, incluso con las telenovelas. Es esta dualidad permanente, por eso se nos da tanto el melodrama a los mexicanos, porque estamos en una lucha constante entre el bien y el mal, o entre lo que creíamos que era el bien y entre lo que creíamos que era el mal, y que ya no sabemos qué es, pero que finalmente nos da una identidad. Algo que me ocurre y me duele todo el tiempo es enfrentar a las audiencias cuando hablan de las películas de luchadores, cuando hablan de las películas de Blue Demon, porque hay algo que se repite y se repite y se repite. Gente que dice, es que son películas muy malas, son películas muy chafas. Ahora en algunos ambientes culturales dicen que son películas muy kitsch, porque pues están como que buscando la etiqueta y buscando la justificación. Yo creo que tenemos serios problemas con eso. Es algo muy parecido a lo que ocurre con nuestro teatro, es algo muy parecido a lo que ocurre con nuestra televisión, lo que ocurre con nuestra animación, lo que ocurre con nuestro cine, lo que ocurre con nuestras telenovelas en otros aspectos. No podemos ver las películas de luchadores con ojos de cine documental. No podemos ver las películas de luchadores con ojos de dramas que compiten para el Oscar. No. Tenemos que ver a las películas de luchadores como películas de ciencia ficción, como películas de fantasía, como películas de superhéroes, porque solo así es como funcionan. Y yo creo que por eso a nuestras generaciones el cine de luchadores nos nutrió tanto, porque cumplían con esas funciones y porque nosotros de chiquitas, de chiquitos,
No veíamos eso como veíamos una película de Pedro Infante. No veíamos eso como veíamos una telenovela de Verónica Castro. Veíamos eso como lo que era, una película de luchadores. Ojo, cuando ustedes estén frente a una película original de Blue Demon, o de Blue Demon con el Santo, o de luchadores de los años 60, de los años 70, por favor, entiendan el contexto para el que fueron creadas. Son películas 100% aspiracionales. Son películas hechas para darle esperanza a gente muy desesperada, a gente que tiene pocos recursos económicos, a gente que muchas veces ni siquiera sabía leer y escribir. Estamos hablando de otro México, estamos hablando de otra realidad. Ojo, no es gente inferior, no, es gente diferente en otro contexto. Y esas personas en ese contexto no sabían entender si las llantas rechinaban en el pavimento o rechinaban en el pasto, como probablemente hoy queramos entenderlo, o es santo, santo, ¿dónde estás? En la calle, voy para allá. Y sabes, vaya, lo importante no era eso, lo importante era vivir la fantasía, creer que esa bestia peluda era el hombre lobo, creer que esta mujer sensual era una mujer vampiro, fantasear con una versión con las mujeres desnudas que nunca vio nadie, pero que ahí estuvo, siempre latente. Oh, es que esto es tan erótico que seguramente había una película porno atrás. Entonces, es alimentar todo eso. Créanme, es una gloria nuestro cine de luchadores. Lo que necesitamos es leerlo exactamente en las condiciones en las que fue hecho y exactamente en las condiciones para lo que fue hecho, porque de lo contrario nos vamos a frustrar. Por eso cuando vienen los extranjeros a la lucha libre mexicana, bueno, flotan de placer, porque como ellos no pretenden verlo como algo real, inmediatamente entran en el juego en el que todas y todos deberíamos entrar, y el resultado es una gloria. Yo los invito a que se metan inmediatamente al buscador favorito que tengan por ahí y vean las películas de Blue Demon, se van a sorprender. Pónganse en los zapatos de aquellos niños de los años 60, pónganse en los zapatos de aquellos y disfrútenlo, porque esto era nuestro James Bond, porque esto era nuestro cine de Spielberg, porque esto era nuestro cine de superhéroes que ya no tenemos, porque ahora compramos el extranjero. Tenemos que regresar a eso y tenemos, si pueden, que buscar la serie con Tenoch Huerta. Son 3 temporadas. Es una fantasía inspirada en la vida de Blue Demon, pero vale mucho la pena. Creo que es un tanto penoso que le hagamos mucho ruido a Tenoch por haber interpretado a Nabor en este contexto internacional y que no le pongamos un monumento al señor, que se lo merece, por haberle dado vida a Blue Demon, porque aparte lo hizo muy bien y porque aparte es una gran serie que creo que puede servir para inspirar a muchas generaciones y inspirar a chicos y chicas que no saben sobre todo nada, absolutamente nada del mundo de Blue Demon. Te paso el micro. Ese fue mi cue. Bueno, sí. Bueno, y justamente, ahora releyendo algunas cosas, Blue Demon, fue el tema y el pretexto para otros temas. Yo quiero decir que una de las cosas que más me llamó la atención, porque hablan de Santo, Blue Demon y aquellos héroes que son como los íconos ya, pero la lucha libre sigue desarrollándose. Una de las cosas que más me impresionó cuando fue la lucha libre, cada quien tendrá su experiencia. Yo siempre he pensado que México es un país muy moderno, ustedes no lo crean, más que medio mundo, fácilmente. Y en la lucha libre me sorprendió mucho porque así como en Oaxaca están los muches, en México están los luchadores exóticos. Yo decía, ¿qué es esto? Es una locura, o sea, no puede ser esto. Son estos luchadores gay. Tanto que conocí a un par que yo no son gay, creo, pero vamos, juegan un rol, un número. A ese nivel llega este fenómeno. Ahora la inclusión, la famosa inclusión y todos esos temas, esperamos las campanas,
IQ vamos, ahora que está este tema de Tenoch que mencionas, que además sabemos que él pertenece al poder prieto, ese tema de racismo, sí, somos un país con todos esos horrores, pero en ese aspecto somos un país muy tolerante. Entonces, cuando tú ves a la gente de la lucha libre, todo lo que gritan y se apasionan, pero también admiten a la lucha gay, y sus trajes y todo, y son gente que se cuida mucho, muy atractivos. Entonces es un fenómeno muy curioso, y eso ocurre también en la lucha libre. Entonces, la lucha libre además se ha sabido adaptar, o ha sabido tomar cierto público, y lo hacen muy bien, lo hacen de manera extraordinaria, y los técnicos y los rudos, como dices, y la ropa, yo no sé quién se hace la ropa, a mí siempre me ha llamado la atención los trajes de los luchadores, son fetiches, ¿no? Es muy interesante, toda una industria ahí, es muy interesante lo que ocurre, es un fenómeno, sí, es un fenómeno, eso, ahora veo por qué lo estudió Carlos, de verdad, porque de repente, están libre, como las historietas, la familia Borrón es el caso de Blue Demon, así nos educaron, que no las compráramos, o sea, te compraban las de Mickey Mouse y las de la pequeña Blue, pero no nos compraban la de la familia Borrón, porque eso era chafa, era ¿cómo? Entonces, o así nos pasó en nuestras sociedades, en nuestros estados. Pero igual pasaba con el Día de Muertos, no era algo que existiera allá. Yo solo vine a conocer acá, como la lucha libre, como esas historietas, pero sí hacía falta ese ojo, ¿no? En mi caso particular fue ese. Y hay otros medios como la televisión. Álvaro es un gran, vamos, aprovecha esos espacios para fomentar esto, que tiene un gran valor. Efectivamente, aprecienlo, véanlo. No todos estamos, no lo hemos tenido ahí, pero insisto, es un tema tan vivo, por eso que estamos hablando de Blue Demon, pero hoy sigue siendo un tema tan vigente, tan actual, tan distinto. O sea, se han sabido mover con el tiempo, eso va a seguir existiendo. Es tan interesante, es de verdad algo que hay que experimentar, que hay que verlo. Vean las películas, vayan a lucha libre, lean sobre el tema, disfrútenlo. En realidad, y repito, ahora que estamos hay una inquisición, parece, ¿no? Con todos estos temas de inclusión, que está bien, dice la lucha libre, ¿por qué hace esto? No sé. Al rato, y también tienen mujeres luchadoras, o sea, que eso ya estaba, ¿no? Finalmente, es un medio además de vida para mucha gente, economía, y ya la vida real de estos personajes es increíble. Lo que trabajan, lo que hacen es realmente un esfuerzo gigante, y los que llegan a ser esas estrellas, porque ahí hay otros que serán las leyendas presentes y futuras de la lucha libre. Gracias. Qué interesante. Yo me quiero pasar para allá con ustedes para escucharlos, porque hablan y escuchan, ¿no? Dicen que cuando el sabio habla, el pueblo escucha, y me encanta escucharlos sobre todo esto que pasa. Eso sobre los exóticos, que la lucha libre acepta, incluye, todos son recibidos, ricos, pobres, de alta, baja sociedad, diferentes estratos, extranjeros, vecinos, de todo. Esa es la parte que a mí me encanta. Yo recuerdo mi llegada a Ciudad de México, la primera vez que visité fue en 2002. Mi maestro de Historia del Arte fue el que insistió en que debería conocer la Ciudad de México, y mi maestro Pepe Pérez ya falleció, pero él me comentaba, él vivía en Casas Grandes, Chihuahua, donde está Paquimé. O sea, Paquimé, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, un lugar increíble, muy cultural, y me comentó que él cuando joven, llegó una lucha libre al pueblo, al estadio de béisbol, que no era un estadio de béisbol como el de los Diablos de México, no era un llanero todo, y como se montó un ring muy improvisado, y llegó un exótico, llegó Sergio el Hermoso, y todos, wow, y mi maestro, pues él tenía esa tendencia de ese tipo de luchadores, y me dijo, cuando llegó, se puso en el rincón con una gran rudeza, traía un perfume francés, una botella así como de perfume, y empezó ahí como que una bombita, y entonces el centro, dice, se lo voy a explicar cómo me lo comentó, era la tarde, estaba metiéndose el sol a contraluz, hizo una nube
de perfume, y yo veía esa nube dorada de perfume, y todos estaban, ¿qué es eso? ¿Será veneno? Y se puso muy rudo, y en cuanto llegó, y se fue caminando así, como princesa dando vueltas, ¿no? Regodeándose en el perfume. Entonces, cuando me platicó eso Pepe, dije, wow, o sea, nunca se le olvidó ese histrionismo, esa representación de cómo llegó al perfume, se dio vuelta y decía, y con sus manos aventaba el perfume a todo, y sí olía a perfume, o sea, no sé qué perfume, Siete Machos o cuál fuera, pero lo interesante de esto es cómo nunca se le olvidó a Pepe, de niño, la lucha libre de un exótico, cuando empezaban los exóticos, que eran satanizados, y en realidad ahora son uno de los más espectaculares, porque hacen un gran show, y finalmente eso es algo que a mí me encanta, de cómo la lucha libre puede darte tanto, y puedes encontrarte y reflejarte en este espejo cultural, porque la lucha libre para mí es un espejo cultural completamente, y hay ocasiones en que cada vez que yo voy a la lucha trato de disfrutarla. Yo la disfruto como un visitante más, y con mi cerveza, y disfruto y veo y me sorprendo, porque si llego como el crítico, ya sé que llave sigue, va a ganar no, pues no le va a ganar a otro, porque entonces hay que ser un poquito conscientes de que hay que disfrutar y permitirte vivir y entender, así como disfrutas una prenda de un artesano, no dices, esta tela es aquí manufacturó, esto es industrial, esto es a mano, no, disfrútalo, vístelo y disfruta el momento de una prenda, de un diseño cultural, de una artesanía, de una lucha libre, porque yo lo que creo es que la lucha libre, como cultura popular, digo entre comillas, es la cultura, y con este centenario de Blue Demon, con los próximos 90 años de la lucha libre en México, con los 80 años, el próximo año de la Arena Coliseo, aquí en Centro Histórico, o sea, ¿qué parte tan interesante de esta constelación que se está haciendo, de cómo México está creciendo? Quizás nosotros como mexicanos no lo vemos tanto, pero cuando llega tanto extranjero me doy cuenta de la fuerza histórica, de la fuerza que tiene la lucha libre a nivel nacional, y eso a mí me encanta. Gracias, Miguel. Para ir cerrando, yo quisiera poner sobre la mesa otro asunto que se me hace fundamental, y es la profundidad que hay detrás de personajes como Blue Demon y de fenómenos como el cine de luchadores. Nosotros, a fuerza de verlo en nuestra vida cotidiana, tal vez ya no nos damos cuenta, pero quiero que entiendan que Blue Demon, el de las películas, era Blue Demon el de las luchas, era Blue Demon el que entrenaba, era Blue Demon real. No era un actor interpretando a Blue Demon, era Blue Demon interpretando a un personaje que era Blue Demon, y esto es un juego de narrativas muy interesante, porque estamos hablando de una realidad llevada a la ficción, donde nosotras y nosotros los mexicanos llegamos a un punto donde no sabemos dónde empieza la realidad y dónde la ficción, dónde la fantasía y dónde lo tangible. Es muy, muy interesante lo que está pasando aquí en términos culturales, pero insisto, de tanto verlo, de tanto estar ahí, no nos damos cuenta. Y luego, esto que hicieron los grandes luchadores, esto que hizo Blue Demon, lo repitieron otros personajes de nuestra cultura popular, de los que hablaremos en otras ponencias, en otras exposiciones, porque por supuesto esto da para mucho más. Gracias por estar con nosotros. Le paso a Rodolfo el micrófono para que, si gustan hacer preguntas, yo creo que es un buen momento, ¿no, Miguel? Gracias, Randy. ¿Sí? Bien, efectivamente. Bueno, para cerrar, exactamente, yo creo que bueno, ahora sí hablemos del personaje, ¿no? Blue Demon, que repito, pues bueno, fue el pretexto, está en la exposición, y qué bien, bueno, ahorita recordé otra cosa, qué bien que el museo lo siga haciendo. La colección de este museo da para muchos temas, y qué bien que retomaron este tema, porque de repente parece que son modas y que ya, ¿no? Pero hay que insistir, hay que hacerlo,
la colección de Carlos es extraordinaria. Yo cuando los libros de Carlos siempre pensaba que lo que él escribía como que lo estaba comprando, como que necesitaba el argumento de los temas, porque además no es que fuera solamente la lucha libre, sino buscaba toda la parafernalia alrededor, y por eso fue formando esas grandes colecciones. No voy a decir el nombre de la persona, yo recuerdo muy bien cuando se inauguró el museo, ahorita creo que hace 16 años, alguien, y no voy a decir el nombre porque repito, es una muy connotado personaje, le dijo: ay Carlos, ven todo esto y compra arte contemporáneo. Bueno, yo decía, pero justamente esto que hablas, ese poco aprecio por nuestra cultura. Insisto, nuestro país es tan extraordinario, y ese es una manifestación más, adoptada, pero mexicanizada, perfeccionada, y hoy es la más atractiva del mundo. No muchos países tienen esto, es un entrenamiento, es una vocación no muy fácil, pero justamente eso le da universalidad, yo creo, ¿no? Estos personajes que he creado, creo que son Japón, Estados Unidos, México, no sé si hay otro, pero vamos, esa se ha vuelto la más, son las personas que trascienden, ellos sí son. Entonces algo hay ahí que hay que gozar, pero repito, efectivamente, así pasa con las películas, con las historietas, con la lucha libre y con muchas otras manifestaciones que son, insisto, que tan definitorias de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro ser, y siguen tan vigentes porque son, ¿no? Son fuertes. Entonces hay que ver todo eso. Afortunadamente Carlos me hizo caso, y aquí podemos ver esta exposición, véanla, por favor. Y hay muchos temas, qué bueno que lo hicieron, repito. Yo ahora estoy buscando un pretexto también para tocar el tema, porque esos son temas que valen la pena, más allá de los estudios que hacen los académicos, simplemente tenerlo presente, ver, es un fenómeno de verdad tan interesante que ahí está. Pero bueno, el museo complementa esta parte histórica, Bluden, ¿no? y Santo, que fueron como los primeros grandes personajes del tema, pero repito, hay otros ahí, místico, bueno, ya casi soy experto, no es cierto, pero es muy interesante, de verdad, realmente. Gracias. Bueno, pues ya para cerrar, primeramente darle las gracias al Museo del Estanquillo por esto. Yo recuerdo algunos videos cuando estaba aprendiendo de Carlos Monsiváis, y Carlos Monsiváis hablaba de que en Bellas Artes iba a haber manifestaciones de la lucha libre. Claro, la cultura popular se vuelve la cultura, entra, y no nada más Bellas Artes. Yo creo que al extranjero va pronto la lucha libre, va a haber muchas exposiciones, porque estos somos nosotros como mexicanos. Yo primeramente pues les doy las gracias a Rodolfo, a Álvaro, y me gustaría saber si hay alguna pregunta que quieran hacer para alguno de nosotros, ya que para cerrar es el momento. Encantadísimo de responderles, y algo que ustedes nos digan, si hay alguna pregunta, por favor. ¿Sí? Mencionaron esto de mexicanos no se pone en modo crítico con sus propias cosas, es que ok, va a ganar esto, es puro show, o hacemos malos productos. Yo voy de acuerdo con vamos a viajarnos con ciertas cosas. Yo no soy muy conocedora de la lucha libre, creo que sí he ido a la lucha libre, solo he sido una vez en mi vida hace unos más de 10 años. Pero yo quisiera saber, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué momento uno como mexicano debe decir, debo ponerme crítico y pedir cosas de calidad porque lo merecemos, el mexicano tiene el potencial? ¿Y en qué momento decir, me voy a ir como gorda en tobogán? Bueno, yo creo que como mexicano debemos de pedir siempre lo mejor, ¿no? Y todos lo exigimos a los políticos, al equipo de fútbol, a la lucha libre. Y hablábamos previo a esta charla, Álvaro y yo, al respecto, de que cada quien desde nuestra trinchera tenemos que dar lo mejor que tenemos. Yo no puedo pedir que la lucha, que el político, que el país me dé lo mejor si yo no le doy lo mejor a mi país. Entonces yo creo que sí hay que aventarnos al tobogán con todo, entendiendo, yo te hablo de mi perspectiva, los derechos y las responsabilidades que tengo yo como persona desde mi trinchera y en mi vocación.
pero si tienes 10 años sin ir, ve a la lucha, no te esperes tantos años, porque la lucha cada vez está mejor y hay diferentes tipos de lucha, así como hablaba Álvaro de cómo hay que ver el cine de luchadores. Hay luchas en Tlalpan, hay luchas en la Coliseo, o sea, en la México, en diferentes lugares donde el tipo de lucha es diferente y no es el mismo tipo de público el que va a diferentes arenas. Entonces es importante saber escoger con puntualidad qué es lo que estamos buscando como, vamos a decirlo así, como espectadores de este deporte espectáculo. Y si me permites agregar, querido Miguel, hay que entender el tema de los perfiles, porque tiene que ver mucho con el concepto que cada una y cada uno de nosotros tiene de calidad. Muchas veces pensamos que nuestro perfil es el perfil que tiene que aplicar para todo. No, dentro de la misma lucha o dentro de la misma televisión o del cine hay audiencias y hay funciones de lucha libre que son muy sencillas, muy llaneras, por llamarlas de alguna manera, y hay otras que te mueres de la sofisticación. O sea, cualquier espectáculo internacional de la UFC, de la WWE, bueno, son los pobres tarados al lado, por ejemplo, de la noche de Día de Muertos en Arena México. O sea, mueres de placer ante el derroche de calidad, de producción, de todo. Todo es los luchadores, todo es la iluminación, todo es la parafernalia, todo es el manejo de tiempos y movimientos y sobre todo el tema de los símbolos, porque algo que yo nunca dejaré de amar de la lucha libre mexicana es el manejo de los símbolos, como permanentemente estamos hablando de nuestras máscaras ancestrales, permanentemente estamos hablando de el día y la noche, del bien y del mal, de lo masculino y lo femenino. Es sensacional. Cada quien va y lee lo que quiere o lo que puede, se vale, pero es bien importante que pensemos siempre en el otro, es bien importante que pensemos en audiencias, en perfiles, para quién es creada cada cosa. Te va a encantar, vuelve a las luchas, vuelve ya. Sí, mira, también me llamó la atención tu cuestionamiento. Y está bien, no todo es para todos. Así como no te gusta el fútbol, o el americano, o mil cosas más, ¿no? No nos tiene que gustar todo, por supuesto. Y efectivamente te sorprendería, porque hoy casi todo lo referimos a tecnología, a iluminación, la computadora, el espectáculo. Bueno, también hay eso allí. Entonces hay que pensar esos referentes de calidad, porque también hay eso, ¿no? No sé si a eso te refieres, pero justamente yo creo que lo que mencionamos, ese tema de, ay, qué chafa es la familia Burrón o mi pingüino, la lucha libre, muchas cosas. El Día de Muertos, puede ser un comercial, perdón. Acaba de pasar un evento que se llama Original, donde vinieron 1000 artesanos de todo México. Déjame te digo que yo, bueno, hoy no es el caso, esa ropa es la más cara. O sea, bueno, Zara y todas esas tías son un chiste. La calidad de esas prendas es extraordinaria. Hay que conocerlo, porque no lo conocemos. Son prendas para toda la vida, de una belleza, vamos, viene gente del extranjero a comprar esas prendas, porque son extraordinarias. Y yo creo que también lo es en la lucha libre. Pero repito, no a todo el mundo le gusta y está bien, pero como dice, regresa. Es extraordinario, no tienes que ir siempre, no te va a gustar, como la música, como muchas cosas, ¿no? Pero es una gran calidad y yo sí creo que aquello que nace de aquí es lo que nos vuelve universales, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Que fueron enemigos, qué bonito que preguntas, qué valiente y qué niña tan inteligente que le gusta la lucha libre. ¿Cuántos años tienes? 10, excelente. A mis hijos les gusta la lucha también. Yo creo que sí fueron enemigos, por supuesto, pero como profesionales tuvieron que trabajar, porque hablaba algo muy interesante Álvaro, de que ellos eran luchadores, pero también fueron actores, y debajo de la máscara pues estaban las personas, ¿no? Y en algún momento, si yo con mis hermanos me he peleado, ahora imagínate en el plano profesional de ver al que consideran el bueno contra el que consideran el malo. Claro que estuvieron peleados, y las rivalidades, pues bueno, siguieron a través de la historia, pero Blue Demon era mejor. Sí. A ti, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Entonces, Bueno, yo en realidad le quería preguntar al público, porque siempre es de formación profesional, dicen los museos, si los que están aquí han ido a la lucha libre. Todos han ido. Sí, todos, menos tú. Bueno, así dicen, también. No, también cuenta. No, me da curiosidad siempre, ¿por qué no? Porque es entre ese tema, a lo mejor son las manifestaciones artísticas o algo, pero bueno, me da gusto. sí. La lucha libre, Blue Demon, ¿va a llegar a Los Pinos? Sí, yo creo que sí, ya además estamos, de hecho ya hemos platicado, mira, estoy aquí con grandes aliados, el Museo de Estanquillo, por supuesto, porque hemos trabajado siempre, está en Los Pinos, y la lucha libre debe llegar a Pinos, yo creo que sí. Ahora es un espacio abierto para todo el mundo y justamente recibe estos temas y manifestaciones no más, yo creo que referenciadas en nuestro país, claro que es en Tania, pero por supuesto. Muchas gracias. De veras, un placer, un honor estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.